En la línea de fuego, la batalla de las Ardenas. El 16 de diciembre de 1944, la apacible región de las Ardenas, en Bélgica, despertó con el fragor de la batalla. En la línea del frente aparecieron de repente 250.000 soldados alemanes, apoyados por centenares de tanques y vehículos blindados y por el fuego de 2.000 piezas de artillería. La ofensiva germana cogió totalmente por sorpresa a los aliados y durante los primeros días casi logró su objetivo. Pero una vez que los aliados se recompusieron, el ataque alemán se vio condenado al fracaso. La falta de combustible, la dificultad del terreno y los graves problemas de abastecimiento contribuirían a que la última gran ofensiva alemana en Europa occidental se viniera abajo. Que esta poderosa fuerza alemana se hubiese reunido en secreto puso de manifiesto ciertas cuestiones embarazosas en el bando aliado, demostrando que pese a que las fuerzas aliadas ganaban terreno, la derrota final de Hitler no sería tarea fácil. Desde el 6 de junio de 1944, fecha en la que los aliados habían invadido y conquistado las costas de Normandía, cantidades cada vez mayores tanto de hombres como de materiales habían estado entrando por dichas costas. Sin embargo, cuanto más se acercaban las fuerzas aliadas a la frontera de Alemania, más tenaz se volvía la resistencia germana. Los aliados libraron duras y sangrientas batallas en los alrededores de Aachen y en el bosque de Jürgen. Pronto, las dos principales líneas de avance aliadas se movieron en diferentes direcciones. En medio de ellas se hallaba la región de las Ardenas. Las tropas aliadas que habían estado involucradas en las recientes batallas de Aachen y del bosque de Jürgen fueron destinadas a esta tranquila zona para poder descansar y recuperarse. Los aliados se sentían en ese momento muy confiados e incluso albergaban esperanzas de que la guerra terminase pronto. Tras los combates en Normandía en el verano de 1944, las fuerzas aliadas habían realizado un progreso espectacular. Aunque habían tardado entre 7 y 8 semanas en poder empezar a avanzar desde la cabeza de la playa de Normandía, en la siguiente quincena se desplazaron prácticamente hasta la frontera alemana. Durante el trayecto destruyeron gran parte de las fuerzas armadas alemanas de la Europa occidental. A principios de septiembre solo quedaban partes diseminadas de estas. Los británicos llegaron el 3 de septiembre a Bruselas y la liberaron. Al día siguiente tomaron Amberes. Pero entonces las fuerzas británicas sufrieron problemas logísticos y su avance quedó frenado. Exactamente al mismo tiempo, los estadounidenses habían estado avanzando a su vez, pero en un acceso divergente hacia el sur. El tercer ejército de Patton llegó a Metz el 1 de septiembre de 1944 y también sufrió una crisis logística. Hitler se oponía a ceder la iniciativa a los aliados. Tenía que obtener algo positivo de esta debacle y desde agosto empezó a hacer planes para contraatacar. Creyó que una ofensiva bien ejecutada en el oeste podía provocar que los aliados reconsiderasen su posición. Hitler iba a atacar en las Ardenas, el escenario de la gran victoria alemana de 1940 contra los franceses. Iba a lanzar la ofensiva en las Ardenas, recrear la victoria de 1940 y dividir a los aliados. Esperaba que esa derrota sorpresa supusiera el fin político de la alianza, que suplicarían la paz, y entonces él podría volver su atención a los rusos y así luchar una guerra en un solo frente. El general Alfred Jodl analizó los principales problemas a solucionar, como eran la superioridad aérea aliada,
las dificultades de abastecimiento y la necesidad de organizar el plan en total secreto. Para contrarrestar la potencia aérea de los aliados, la fecha para la ofensiva se fijó primero para finales de noviembre y luego se retrasó hasta mediados de diciembre. La decisión se basó en que el mal tiempo normal en esa época restringiría la enorme potencia aérea aliada. La cuestión del secretismo era el aspecto más crucial del asalto. El acceso a los planes estaba restringido a unos pocos comandantes elegidos y solo a última hora se dio la información a las tropas. Para mayor seguridad, se organizó un plan de distracción que esperaban que engañara a los servicios de inteligencia aliados. Primero, el mariscal de campo retirado von Rundstedt, conocido por sus capacidades defensivas, fue llamado y nombrado comandante en jefe de las fuerzas alemanas en el oeste. Querían que pareciera que sustituiría al agresivo mariscal de campo Model, pero este continuó trabajando en los planes de ataque. Gerd von Rundstedt hizo acto de presencia el 1 de septiembre de 1944 como figura decorativa, y así provocar que los aliados se sintieran seguros al creer que ese hombre de casi 70 años no podía estar involucrado en una gran ofensiva. Todos sabían que von Rundstedt era un militar partidario de las acciones defensivas. Los alemanes organizaron una deliberada estrategia de engaño. Hicieron, por ejemplo, que el Sexto Ejército Panzer se expusiera a los reconocimientos aéreos aliados en la zona de Colonia. Y después, cuando supieron que ya tenían fotos de dicha maniobra, lo desplazaron durante la noche a su lugar de asalto para el planeado ataque. El plan parecía perfecto sobre el papel. Hitler había ideado dirigir una gran fuerza blindada al valle de Amblív, entre las posiciones aliadas, y llegar hasta Amberes. Haciendo esto, esperaba poder dividir el frente aliado en dos sectores. Amberes era uno de los principales puertos que usaban los aliados para abastecer el noroeste de Europa. Los suministros suponían un gran problema para los alemanes, ya que luchaban en dos frentes. Pero si Hitler conseguía privar a los aliados de una de sus principales fuentes de abastecimiento, que mantenía al ejército en condiciones, quizás entonces podría luchar contra los aliados en Europa Occidental con una cierta superioridad. Se preveía que estos acontecimientos demostrasen a los aliados que Alemania podía obtener una victoria de las mismas fauces de la derrota. Hitler bautizó esa ofensiva como Wacht am Rhein, que significa vigilar el Rin, para que si los aliados conseguían alguna información del plan alemán, creyeran que solo se trataba de una operación defensiva, de un movimiento de tropas hacia la frontera, para prevenir que los aliados entrasen en Alemania. Aunque el plan pareciera bueno teóricamente, en realidad contenía muchos errores. En las Ardenas de 1944 se encontraba un enemigo muy diferente al de 1940. Las fuerzas combinadas aliadas que estaban en la zona o cerca de ella llevaban 5 años luchando contra los alemanes en diversos escenarios. Contaban con un abastecimiento prácticamente inagotable. Y mientras Hitler tenía que buscar por todas partes las fuerzas necesarias para el ataque en cuestión, los aliados podían desplegar rápidamente tropas a las Ardenas. En 1940 se necesitó ante todo una gran velocidad de avance para que un plan así funcionara. La ruta utilizada iba en dirección sudoeste y se sacó provecho de los caminos existentes. Pero en 1944 la dirección del ataque era noroeste y apenas habían caminos abiertos. Los estadounidenses detenían el tráfico cerrando temporal o permanentemente carreteras claves. Eso causaba retenciones que ralentizaban el avance de las vitales unidades blindadas. Además, los recursos de los alemanes no eran los apropiados para el plan. Aunque parte de las fuerzas implicadas eran muy profesionales y estaban muy bien equipadas, había gran cantidad de tropas de segunda categoría. También había deficiencias en artillería, municiones y combustible.
Las principales fuerzas de vanguardia de esta ofensiva tenían la misión de localizar y de apoderarse de las fuentes de suministros a medida que avanzaran, así que se trataba de una ofensiva que dependía de la capacidad de los grupos de cabeza para hacerse con el combustible necesario a medida que progresaban hacia sus objetivos. Pero el hecho de tener que buscar y apoderarse de combustible para los Panzers ralentizaba el avance. Y estos retrasos no daban mucho margen de tiempo para que las tropas alemanas alcanzasen sus objetivos. El tiempo atmosférico iba a suponer un gran problema. Hitler escogió los meses de invierno deliberadamente, porque era una época en la que las fuerzas aéreas aliadas permanecerían en tierra a causa del mal tiempo. Pero quizá no pensó que este factor climático afectaría de igual modo el movimiento de sus propias tropas. En ese momento del año había nevadas, y para un tanque Tigre de 68 toneladas intentar desplazarse en esas condiciones era tarea prácticamente imposible. La reacción ante ese plan de cualquier general alemán competente que hubiera estado con tropas en el campo de batalla habría sido: no, no va a funcionar. Los únicos generales alemanes que aceptaron el proyecto eran tipos como Jodl, que decían a todo que sí. Como Hitler se rodeaba de esa clase de militares, todos ellos, cuando vieron el plan, le dijeron: sí, funcionará. Los demás pensaban que no era posible llevarlo a cabo. Para conocer cómo se sentían los generales en ese momento, es conveniente citar un extracto del interrogatorio al SS Obergruppenführer Sepp Dietrich tras la guerra, en el que manifestó: todo lo que tenía que hacer era cruzar el río Meuse, capturar Bruselas y después tomar el puerto de Amberes. Todo eso en diciembre, enero y febrero, los peores 3 meses del año, a través de las Ardenas, donde la nieve llegaba hasta la cintura y donde no había espacio suficiente para un frente de 4 tanques, por no hablar de 6 divisiones blindadas. Aunque el mariscal de campo von Rundstedt, comandante general de las fuerzas alemanas en el oeste, y el mariscal de campo Model, comandante del ejército Grupo B, que lanzó la ofensiva de las Ardenas, no estaban de acuerdo en muchas cosas, sí coincidían en que el plan de Hitler de realizar una ofensiva blindada contra Amberes era prácticamente imposible. Ambos creían que los alemanes debían aspirar a un objetivo mucho más limitado. Consideraban excesivo el intentar rodear todas las fuerzas británicas y canadienses del noroeste de Europa, y preferían enfrentarse solo al primer ejército estadounidense, destinado en el norte de la zona de las Ardenas. Creían que si las fuerzas alemanas intentaban esto último, probablemente obtendrían resultados satisfactorios. La última apuesta de Hitler estaba en marcha, pero la naturaleza desesperada de la situación era evidente. Sobre el papel, los alemanes habían reunido una potente fuerza de ataque que incluía 3 ejércitos. El 6º Ejército Panzer, al mando de Dietrich, tenía asignada la ruta de avance más septentrional. Debían desplazarse desde sus zonas de formación, cerca de Dahlem, en Alemania, hasta Bélgica, a la ciudad de Losheim. Su objetivo era cruzar el río Meuse, al sur de Lieja, y llegar a Amberes. Junto al 6º Ejército Panzer estaba el 5º Ejército Panzer, al mando del teniente general Hasso von Manteuffel. Su misión era salir de Prüm, en Alemania, y dirigirse hacia Amberes, vía Bruselas. Finalmente, el 7º Ejército, al mando del general Erich Brandenberger, seguiría la ruta más meridional, hacia Luxemburgo. Esta última formación de infantería debía partir de Bitburg, en Alemania, y enfrentarse al 3er Ejército estadounidense con el objetivo de confinar a esa fuerza. Todos estos cuerpos formaban parte del Grupo B del ejército, al mando del mariscal de campo Model. En total, eran más de 250.000 soldados y casi 1.000 tanques y armas autopropulsadas que causarían gran daño a los aliados durante los siguientes días. Las fuerzas alemanas que participaron en la ofensiva de las Ardenas eran muy variadas. Aunque las SS y otras divisiones Panzer contaban con soldados experimentados, gran parte de las tropas que formaban esas divisiones provenían de las fuerzas aéreas o de la Marina.
Por lo tanto, Hitler destinó marineros a las divisiones de infantería y personal de las fuerzas aéreas de las divisiones de paracaidistas y formó a unas cuantas divisiones de ganaderos Volk, con tropas que habían realizado otras tareas o que eran muy jóvenes o excesivamente veteranas. Los alemanes pudieron concentrar sus fuerzas de combate para la ofensiva de las Ardenas, trasladando a sus unidades como si se preparasen para detener una ofensiva aliada o para realizar un contraataque. Así que cuando los analistas de la inteligencia aliada detectaron estos movimientos de las fuerzas alemanas, su primera idea fue que los alemanes ya estaban vencidos y que iban a actuar defensivamente. Al descubrir que una unidad alemana de élite volvía a formarse para enfrentarse a los aliados en Francia, creyeron que se estaban preparando para el inevitable ataque aliado a través del río Rin. Esta imponente fuerza alemana se enfrentaría a varias unidades estadounidenses. Las divisiones de infantería segunda y 99 formaban parte del 5º Cuerpo estadounidense, al mando del general de división Gerow, y se opondría al 6º Ejército Panzer. En el centro, enfrentadas a las tropas de Manteuffel, estaban situadas las divisiones de infantería 28ª y 106ª, que formaban parte del 8º Cuerpo del general de división Troy Middleton. Al sur se encontraban las tropas de la 9ª División Blindada y de la 4ª División de Infantería que combatirían contra los soldados de Brandenberger. La mayor parte de esas unidades estadounidenses habían participado recientemente en duras batallas y las había destinado a esta zona para que pudieran descansar. Las unidades combinadas aliadas contaban con unos 83.000 hombres, apoyados por unos 450 tanques y armas de asalto y unas 400 piezas de artillería. Estaban en un país extranjero, en el momento más duro del año, y muchos de ellos pensaban en su hogar y en la Navidad. La mayoría ya se había enfrentado al enemigo y lo último que deseaban o necesitaban era ser el objetivo de un ataque de esta magnitud. La zona de las Ardenas estaba en poder de divisiones estadounidenses con poca capacidad. La 106 apenas tenía experiencia militar, pues nunca había entrado en combate. Y las otras dos, las divisiones de infantería 28 y 4, habían recibido un duro castigo en el bosque. Y como reserva estaba la 9ª División Blindada, que tampoco tenía experiencia de combate, y un grupo montado, pero estaba muy diseminado. Sin embargo, a diferencia de los alemanes, los aliados tenían muchos factores a su favor. Aunque en principio estaban en inferioridad numérica, tenían cerca importantes fuerzas a las que podían pedir ayuda en caso de necesidad. Por ejemplo, al Tercer Ejército, con gran veteranía en la lucha, al mando del general George Patton. En ese momento ya se habían establecido las líneas de abastecimiento y cuando el tiempo lo permitía tenían un dominio completo del cielo. Solo tenían que contener a los alemanes en las primeras fases y tener paciencia hasta que los acontecimientos se pusieran a favor. Otro peligro significativo para los alemanes era la capacidad aliada de traer reservas suplementarias tanto del norte como del sur, y para contrarrestarlo se planeó un ataque del 12º Cuerpo Panzer de las SS que coincidiera con el asalto. Pero las fuertes quejas recibidas desde el frente oriental hicieron que dicha operación se cancelara. En consecuencia, los flancos de los ejércitos alemanes del norte estarían a merced de los refuerzos británicos al mando del mariscal de campo Montgomery. Creo que la moral y el estado de ánimo de las fuerzas aliadas en el noroeste de Europa en la Navidad de 1944 era de total pesadumbre. La euforia y el optimismo surgidos en el verano de 1944 tras el desembarco de Normandía, que motivaron que muchos creyeran que la guerra terminaría en un par de semanas o en algunos meses, se habían desvanecido por completo.
Cuando el tiempo empeoró y empezó a llover, una sensación de hastío empezó a apoderarse de muchas tropas aliadas. Afectó particularmente a los estadounidenses, pero no tanto a los británicos, porque en esos momentos Gran Bretaña y particularmente Londres seguían sufriendo ataques de los V-1 y los V-2, y eso era un poderoso motivo para los británicos para intentar hacer tanto daño como pudieran a los alemanes. Pero muchos soldados estadounidenses hacía más de 2 años que se hallaban fuera de su país, y ya era su segunda o tercera Navidad lejos de la familia, por lo que sentían una profunda nostalgia. A las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre, la artillería alemana abrió fuego sobre la línea de frente, que tenía unos 140 kilómetros de largo. Ese intensivo ataque duró menos de 1 hora, y su fin era sobre todo confundir al enemigo e interrumpir sus líneas de comunicación. Se esperaba que también lograra abrir huecos en las líneas aliadas. Los alemanes hicieron progresos significativos consiguiendo pasar e infiltrarse en algunas zonas. Atacaban a los grupos aliados aislados y mataban o tomaban prisioneros a los soldados. Algunos de estos grupos resistieron el ataque, pero no eran suficientes para frenar la ofensiva de las tropas alemanas. Más atrás, en las posiciones de mando y en los cuarteles generales aliados, muchos comandantes intentaban saber qué estaba ocurriendo, pero les fue imposible debido al daño sufrido en las líneas de comunicación y a la ocupación por parte alemana de las posiciones más avanzadas. Tuvieron que pasar varios días hasta que las tropas estadounidenses empezaran a rendirse, pero cuando al final lo hicieron, fueron tan numerosas que sigue constituyendo el vergonzoso récord de rendiciones de soldados estadounidenses en la historia de sus fuerzas armadas. Sin embargo, las tropas estadounidenses conservaron las posiciones estratégicamente más importantes: las colinas de Elsenborn, al norte, St. Vith, en el centro, y Bastogne, en el sur. El ataque alemán se basaba en que el sexto ejército Panzer, con un gran número de bien provistos y bien entrenados Waffen-SS, atacaría a los estadounidenses y los derrotaría por completo. Entonces los alemanes podrían seguir adelante a través de las colinas de Elsenborn hasta el río Meuse, pero el desenlace fue otro. Lo que ocurrió a continuación fue una auténtica carrera en pos de sus principales objetivos. Los alemanes sabían que el tiempo no estaba a su favor y que debían alcanzar rápidamente sus objetivos. Desde el principio, sin embargo, las cosas empezaron a salir mal para las fuerzas alemanas. Al norte, el lanzamiento de paracaídas sobre las colinas Elsenborn se realizó bajo fuertes vientos y con un tiempo espantoso. Los alemanes tenían que capturar las colinas Elsenborn lo antes posible. Su capacidad para dirigirse hacia el norte y alcanzar el río Meuse dependía de que consiguieran hacerse con estas colinas. Se trató de una importantísima operación aérea que concluyó finalmente en un completo fracaso. Los paracaidistas alemanes estaban al mando del experimentado coronel von der Heydte. Durante su descenso se desperdigaron sobre una zona muy extensa y fueron incapaces de concentrar sus fuerzas. Además, debido a la falta de reconocimientos previos, descubrieron que habían caído sobre la posición del primer ejército de infantería estadounidense, que era más fuerte de lo que habían calculado. Tras percatarse de que no podrían alcanzar sus objetivos, intentaron romper las líneas estadounidenses. Tras sufrir numerosas bajas, los paracaidistas alemanes retrocedieron y se infiltraron en pequeños grupos a través de las posiciones estadounidenses. Debido a la dispersión de esa unidad de 1.200 hombres, menos de 350 lograron reunirse para luchar y apenas un centenar pudieron volver a sus propias líneas. El mismo von der Heydte fue capturado.
El único éxito logrado en esta pequeña pero vital misión fue que dieron a los aliados la impresión de que luchaban contra una cantidad más numerosa de tropas y, en consecuencia, dedicaron muchos hombres a contrarrestar esta supuesta amenaza. Si el avance del primer cuerpo Panzer de las SS hubiera sido más rápido, podrían haber sacado provecho de esa situación. Pero se enfrentaban a numerosas dificultades. La recientemente llegada 99ª División estadounidense se había defendido bien durante las primeras etapas del ataque. La estratégica zona elevada seguía en manos estadounidenses. La fuerza principal de la primera división Panzer SS, el Kampfgruppe Peiper, siguió su ruta hacia el oeste, hacia Hounsfield. Para que el sexto ejército Panzer SS pudiera lograr su objetivo, previamente un Kampfgruppe al mando del comandante Joachim Peiper debía completar su misión, que consistía en llegar al río Meuse antes de 48 horas. Pero pronto empezó a malgastar el preciado tiempo. Peiper estaba acostumbrado a operar en las condiciones del frente oriental, inmensas llanuras y colinas bajas. Al organizar su formación de marcha, situó los vehículos pesados, los Panzer Kampfwagen, los Mark VI, los Tigres y los Tigres King, en cabeza de las columnas, con el resultado de que la lenta velocidad del Tigre ralentizó la columna entera. Pasaban por caminos angostos, por encima de pequeños puentes, con esos enormes tanques, algunos de los cuales llegaban a pesar 68 toneladas, y a medida que progresaban, iban encontrando pequeños focos de resistencia estadounidense que les hacían desviarse de la ruta planeada. Como tuvieron que hacerlo repetidas veces, la unidad de Peiper se acercaba cada vez más hacia la zona del ataque principal. Al sur de estos acontecimientos, el quinto ejército Panzer tuvo un inicio más prometedor. Su avance tuvo lugar contra las diseminadas divisiones de infantería estadounidenses 28ª y 106ª, que en ese momento no estaban preparadas para la lucha. Los alemanes se abrieron paso entre estos grupos con facilidad. Sin embargo, algunas de las fuerzas estadounidenses detuvieron el avance y consiguieron retener algunos de los puentes de la zona. Al final del primer día, los hombres de Montiefel lograron cruzar el río Our y avanzaron rápidamente hacia Clairvaux. El tercer brazo del ataque, el séptimo ejército de Brandenberger, que estaba situado más al sur, tuvo un mal comienzo debido a la dificultad del terreno y a la determinación de los defensores estadounidenses del 109º Regimiento. Esta resistencia estadounidense, junto a una combinación de problemas de logística por parte alemana, como por ejemplo el hecho de que los primeros ataques fueran poco potentes, dio finalmente como resultado que el esfuerzo de los alemanes se desmoronara muy rápidamente. Aunque se habían encontrado con algunas dificultades, el 17 de diciembre el poderosísimo ejército alemán utilizó toda su fuerza. Sin embargo, el alto mando estadounidense ya estaba empezando a llevar refuerzos a la zona. Entre los que estaban la 7ª y la 10ª divisiones blindadas, junto con la 101ª División Aérea. Esta última unidad debía dirigirse a Bastogne, donde se encontraba el cruce de carreteras más importante de toda la región. Se trataba de una carrera contrarreloj. Al norte, los alemanes continuaban realizando esfuerzos para alcanzar sus objetivos. El comandante del primer cuerpo SS, desesperado por el lento avance, movió la 12ª División Panzer SS, que estaba luchando en las colinas de Elsenborg, y la situó detrás de la primera División Panzer SS, que se dirigía hacia el río Amblif, constituyendo este uno de los errores más graves cometidos durante la ofensiva alemana. Esta decisión tuvo como resultado aliviar la presión sobre los estadounidenses que defendían la zona, que aprovecharon para reforzar su posición hasta tal punto que los alemanes se vieron incapaces de apoderarse de la zona.
Pequeñas fuerzas estadounidenses, como las unidades de infantería, resistían en esas angostas carreteras de montaña de las Ardenas. Y aunque no estaban en contacto con ningún mando superior y nadie les había ordenado hacer lo que hacían, consiguieron llevar a cabo una perfecta defensa. Y eso fue muy importante, pues el único modo de detener un ataque blindado alemán era con una organizada defensa. Eso significaba no intentar conservar una única línea de defensa, sino puntos fuertes por los que tuvieran que luchar los alemanes. Si estos lo superaban, podían contraatacar. Los estadounidenses no habían planeado ese tipo de defensa, pero así fue como actuaron. Mientras continuaba el avance de la primera división SS, el Kampfgruppe Peiper se vio involucrado en una pequeña escaramuza cerca de Bognés. Lo que sucedió a continuación ha sido objeto de muchos debates. Lo que no se puede negar es que unos 80 prisioneros de guerra estadounidenses fueron asesinados. Los estadounidenses afirmaron que había sido a sangre fría, los alemanes que habían intentado huir. El 17 de diciembre, una patrulla estadounidense descubrió los cuerpos de sus compatriotas sobre la nieve como resultado claro de una masacre. Ahí estaban los alemanes, particularmente los Waffen-SS, haciendo en el frente occidental lo que se había convertido en normal en el frente del este. Y muy rápido, porque esto ocurre muy deprisa en los ejércitos, todos estaban enterados. Creo que en cuestión de 3 o 4 horas, todos los soldados estadounidenses de las Ardenas sabían que los alemanes no hacían prisioneros. Y en esa situación solo se pueden hacer dos cosas. Una es huir, y si no puedes huir, entonces tienes que luchar. Así que el Kampfgruppe Peiper y otros miembros de los Waffen-SS, sin pretenderlo, incrementaron notablemente la capacidad de lucha de los estadounidenses en las Ardenas. Sin perder tiempo, el Kampfgruppe Peiper repostó combustible en los Panzer y se dirigió hacia el importantísimo puente de la ciudad de Stavelot. Sin embargo, tuvo que detenerse unas cuantas horas porque fueron atacados. Peiper, que no sabía muy bien a cuántas tropas se enfrentaba, retrasó el avance hasta la mañana siguiente. Tomaron Stavelot el 18 de diciembre y continuaron hacia Trois-Ponts. Cerca de Trois-Ponts estaban los puentes que cruzaban los ríos Salm y Amblève. Mientras los hombres de Peiper se acercaban, los defensores estadounidenses hicieron volar estos puentes para evitar que los alemanes los utilizaran. La única opción que le quedó a Peiper fue hacer retroceder su columna. Intentó avanzar por Chenot, donde otro puente cruzaba el Amblève, pero recibió el ataque de aviones estadounidenses. Fue en ese momento cuando tuvo que detenerse el avance de la que fue una vez la poderosa Primera División Panzer SS. La última ofensiva de la guerra en el oeste terminaría para la mayoría de los hombres de Peiper en el pequeño pueblo de La Glaise, al ordenar a sus hombres que prepararan allí la defensa. El crucial factor del combustible había jugado un papel muy significativo en el fracaso de esta parte del avance alemán. Cuando sus hombres llegaron a La Glaise y al cercano pueblo de Stoumont, los depósitos de combustible de sus vehículos estaban prácticamente vacíos. Se esperaba mucho de las fuerzas de las SS y cuando los comandantes alemanes fueron informados de la decisión de quedarse en La Glaise, no hubo tiempo que perder. La ofensiva principal se trasladó al sector del V Ejército Panzer, que estaba sacando buen partido del terreno favorable y de la mala preparación de la 106ª División estadounidense. El quinto ejército Panzer de Manteuffel, el ejército de la Wehrmacht, avanzaba sin detenerse, utilizando las carreteras principales. Así que el quinto ejército Panzer avanzaba hacia el oeste, lo que estaba bien. Estaba claro en el mapa. El problema es que no era donde los alemanes debían dirigirse. Tenían que ir hacia el norte. Continuaron en su carrera para llegar a sus objetivos, uno de los cuales era la ciudad de Bastogne, de vital importancia,
porque allí convergían 3 carreteras, convirtiéndola en un centro de comunicación. Sin embargo, la 101ª División Aérea estadounidense ya les había localizado. Estos veteranos combatientes de Normandía y de la Operación Market Garden organizaron una buena defensa. Cuando los hombres de Manteuffel llegaron a esas posiciones, les resultó imposible pasar. Manteuffel ordenó a sus fuerzas que no perdieran más tiempo, que rodearan la ciudad y continuaran el avance. Eso creó un punto de resistencia enemiga entre las posiciones alemanas. Los intentos de eliminar esa resistencia supondrían la inversión de una cantidad considerable de hombres y recursos alemanes. Los estadounidenses se habían recuperado de la sorpresa inicial. Eisenhower reaccionó y en apenas 60 horas envió tropas para detener la ofensiva y descabezarla. Las fuerzas aliadas del norte y del sur empezaron a entrar en acción y la ofensiva de los alemanes, que había durado un mes, fue interrumpida en cuestión de días. El 22 de diciembre, los alemanes se acercaron a Bastogne ondeando una bandera blanca para pedir la rendición estadounidense. El comandante de la guarnición, el general McAuliffe, respondió sencillamente: «Estáis locos». Al mismo tiempo, más al norte, los alemanes habían conseguido apoderarse de la ciudad de Saint-Vith. Eso era particularmente importante, porque era el otro cruce de carreteras clave en la ruta de avance alemana. Durante varios días habían estado atascados en la ciudad y, como en otras zonas de la batalla, esos retrasos permitieron que los estadounidenses preparasen defensas más atrás. La Nochebuena de 1944, las fuerzas de Manteuffel llegaron a una zona situada al oeste de Seles. Este punto representaría el máximo avance al que llegarían los alemanes durante la ofensiva. El día de Navidad de 1944, la sitiada ciudad de Bastogne sufrió durísimos ataques por parte de los alemanes. Pero gracias a la enorme superioridad aérea aliada, la guarnición pudo abastecerse por aire sin que los alemanes pudieran impedirlo. Los defensores estadounidenses se prepararon para luchar hasta el final. Algunos elementos de las fuerzas de Patton se fueron acercando y el 26 de diciembre consiguieron abrir una brecha en las líneas alemanas y entrar en Bastogne. Con esta ayuda, la situación alemana se volvió aún más desesperada. En los últimos días de diciembre de 1944, quedó claro que el empuje de la ofensiva alemana ya se había terminado. Habían gastado grandes cantidades de combustible, así como la mayor parte de sus reservas de municiones. Y además, sus tropas habían sufrido un notable desgaste en la difícil lucha contra las fuerzas estadounidenses. Por otro lado, no habían conseguido abrir las líneas de comunicación más importantes en la zona del puente de Elseborn, en el norte, ni en la zona de Bastogne, en el sur. Los estadounidenses habían reforzado sus posiciones. Aunque habían abierto una línea de comunicación en Saint-Vith, no era suficiente para permitir que los alemanes conservasen el empuje. Más aún, el tiempo estaba cambiando, lo que era favorable para los aliados. Durante los primeros días de la ofensiva de las Ardenas, los alemanes sacaron ventaja de las nubes y de la nieve, que necesitaban para protegerse de las fuerzas aéreas aliadas. Sin embargo, a partir del 23 de diciembre de 1944, el tiempo sobre las Ardenas se volvió frío y despejado, y la protección alemana contra los bombarderos aliados desapareció. Los pilotos aliados harían acto de presencia sobre la zona de batalla y colaborarían en la derrota de las fuerzas enemigas. Lo conseguirían usando apoyo aéreo e incapacitando el movimiento de los alemanes, especialmente de sus columnas de abastecimiento, y gracias a los suministros llegados por aire para las unidades estadounidenses cercanas. Fue entonces cuando tuvo lugar uno de los acontecimientos más extraordinarios de la batalla. Otra importantísima unidad alemana participante en la ofensiva era la 150ª Brigada Panzer.
Esa fuerza estaba al mando de Otto Skorzeny, un audaz comandante líder. Para la ofensiva de las Ardenas, les ordenaron actuar tras las líneas enemigas y provocar pánico y confusión. También tenían la tarea de capturar los cruciales puntos para cruzar los ríos y retenerlos el tiempo suficiente hasta que la fuerza principal llegara. Utilizarían jeeps y camiones estadounidenses capturados junto con tanques alemanes adaptados para parecer estadounidenses. Algunas tropas llegaron al río Mes, pero no tenían el apoyo adecuado y se vieron obligados a abandonar esa posición. En estos días, algunos de estos alemanes infiltrados empezaron a ser detenidos por los estadounidenses, que cada vez se mostraban más suspicaces. Rápidamente se extendió el rumor de que los alemanes operaban tras las líneas haciéndose pasar por fuerzas aliadas. La acción del comando de Skorzeny fue muy importante porque sembró el pánico en el cuartel general de Eisenhower. La noticia de que Skorzeny había filtrado falsos comandantes a través de las líneas estadounidenses empezó a circular entre las filas aliadas. Así que, si bien por un lado el comando de Skorzeny no logró sus objetivos, por otro lado tuvo un gran efecto desestabilizador para los estadounidenses que afectó incluso al mando supremo aliado. El efecto psicológico que esa pequeña fuerza tuvo sobre los aliados fue mucho mayor de lo que debería haber sido, tratándose de una fuerza tan pequeña. Nadie escapó a la paranoia, e incluso el propio Eisenhower se encerró en sus dependencias temiendo que le asesinaran. En la Claise, Peiper veía que su situación era desesperada y que sus hombres eran atacados continuamente por la artillería y los tanques estadounidenses. La determinación estadounidense de derrotar a esa fuerza les hizo disparar más de 58.000 proyectiles durante esa batalla. Peiper estaba acostumbrado a escapar de situaciones complicadas, como había hecho varias veces en Rusia y Normandía. Dio la orden de destruir los tanques y los vehículos que seguían en buenas condiciones para evitar que el enemigo los utilizara. No les quedaba combustible y no tenían municiones. Dejó a un puñado de sus hombres para que pareciera que continuaban en la batalla y para vigilar a los 150 prisioneros estadounidenses que habían capturado. Condujo a una fuerza de 800 supervivientes hasta las líneas alemanas. Este intento fue arriesgado y más de una vez se vieron involucrados en escaramuzas con soldados estadounidenses que cruzaban la ruta de escape de Peiper. Unos días después llegaron finalmente a las posiciones alemanas. Peiper había comenzado su misión con 5.000 hombres y las pérdidas en tropas y máquinas iban a ser imposibles de sustituir en ese momento de la guerra. En el sector de Manteuffel, los estadounidenses ampliaron lentamente el pasillo hacia Bastogne. Los combates fueron cada vez más intensos y la zona pronto se convirtió en el centro de la batalla para ambos bandos. Los estadounidenses enviaron más refuerzos a la zona de Bastogne, incluidas la 4ª División Blindada y la 26ª y 80ª Divisiones de Infantería. La batalla de las Ardenas fue muy dura para ambos bandos. Como los aliados lograron trasladar más refuerzos a la zona, consiguieron poco a poco hacer retroceder a los alemanes. El 2 de enero de 1945, la línea de frente se había reducido a unos 15 kilómetros. También en ese momento, los británicos dejaron sentir su presencia. En las primeras fases de la ofensiva, Montgomery había reconocido la importancia del río Meuse para los alemanes y había situado potentes fuerzas británicas en posición defensiva en el sector norte. También le cedieron el mando de algunas de las fuerzas estadounidenses. Eisenhower tomó una decisión políticamente muy peligrosa. Designó comandante en el norte a Montgomery. Y esa orden afectaba a una buena parte del ejército estadounidense. Políticamente, desde el punto de vista estadounidense, podría haber sido una mala decisión.
Pero aún así, fue una decisión correcta. Montgomery empezó a poner orden en el frente. Aunque muy pocas fuerzas británicas estuvieron involucradas directamente en la resistencia ante la ofensiva alemana, hay que destacar el papel de los británicos. La situación de las fuerzas británicas para defender los puntos de cruce del río Meuse, que fue una decisión tomada por los británicos un par de días después del inicio de la ofensiva de las Ardenas, permitió que los estadounidenses trasladasen fuerzas para que participaran en la batalla de las Ardenas. Además, al poner a Montgomery al mando de las fuerzas estadounidenses y británicas en el norte del ataque alemán, se creó un sistema de mando y control que funcionaba mucho mejor contra la ofensiva alemana que si los estadounidenses hubiesen estado al mando de toda la zona. Cuando le pareció que era el momento adecuado, Montgomery lanzó un contraataque contra las líneas alemanas con el objetivo de unirse a los estadounidenses que se encontraban en el sur. El objetivo se cumplió el 4 de enero en la ciudad de La Roche. Esta unión de fuerzas puso el río Meuse totalmente fuera del alcance de los alemanes. Aunque los comandantes y las tropas de la línea del frente alemana veían que la situación ya era totalmente desesperada, Hitler no lo veía de igual modo. Ordenó que el avance continuara y que se alcanzase el objetivo original, pero para entonces eso suponía una tarea prácticamente imposible. Los bombarderos aliados lanzaban sus golpes mortales sobre los alemanes, igual que habían hecho durante las batallas de Normandía. A principios de enero hubo una ligera esperanza para los alemanes, cuando la Luftwaffe lanzó a su vez sus propios ataques. Destinaron unos 1000 aviones que atacaron objetivos aliados, bases aéreas incluidas. Consiguieron destruir 300 aviones aliados y dañar 25 bases aéreas. Sin embargo, el precio que tuvieron que pagar los aliados fueron un centenar de aviones y, aún más importante, la vida de pilotos con gran experiencia. En total, los alemanes perdieron 170 pilotos y 67 fueron hechos prisioneros, así que el ataque de la Luftwaffe resultó un fracaso. A mediados de enero se empezaron a retirar algunas de las unidades alemanas de la línea del frente. Entre esas unidades estaba la primera división Panzer SS, que había sufrido mucho durante la operación. Las unidades alemanas restantes recibieron todavía más presión debido a ese debilitamiento de las fuerzas totales. A finales de enero, la línea de frente volvía a estar donde se hallaba al principio de la ofensiva alemana 6 semanas antes. El precio pagado por ambos bandos fue muy alto. Los aliados perdieron 75.000 hombres. Los alemanes sufrieron 120.000 bajas y la pérdida de muchos tanques y vehículos irreemplazables. La última apuesta de Hitler había fracasado.